Sarah Miller tenía solo 8 años cuando escuchó por primera vez el sonido de un piano. Caminaba de regreso a casa desde la escuela en un frío día de invierno. El viento soplaba fuerte y su fina chaqueta no era suficiente para abrigarla. Caminaba rápido, intentando llegar pronto a casa, pero entonces oyó algo que la hizo detenerse. El sonido provenía de una casa grande en la esquina de la calle. Era una casa hermosa con paredes blancas y un amplio jardín. Sarah había pasado por delante de esta casa muchas veces, pero nunca se había detenido a mirarla. Hoy era diferente. Hoy, alguien tocaba música dentro de esa casa. Dot. Sarah se paró en la acera y escuchó. La música era suave y hermosa. No se parecía a nada que hubiera escuchado antes. Las notas flotaban en el aire como pájaros volando en el cielo. Algunas notas eran agudas y otras graves. Juntas creaban el sonido más maravilloso que Sarah había escuchado jamás. No sabía qué instrumento producía esa música. Nunca había visto un piano en su vida. Su familia era muy pobre. Vivían en un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad. Su padre trabajaba en una fábrica y su madre limpiaba casas para gente rica. No tenían dinero para cosas como música o instrumentos. Dot. Sarah se quedó allí un buen rato, simplemente escuchando. Tenía los pies fríos y la nariz roja por el viento, pero no le importaba. La música la reconfortaba. La hacía sentir feliz y triste al mismo tiempo. No entendía cómo era posible, pero era cierto. Finalmente, la música se detuvo. Sarah esperó más, pero solo había silencio. Miró la casa grande una vez más y luego se alejó lentamente. Esa noche, no pudo dormir. No dejaba de pensar en la hermosa música. No dejaba de oír esas notas en su cabeza. Al día siguiente, Sarah regresó a la misma casa después de la escuela. Se quedó en la acera y esperó. Después de unos minutos, la música volvió a sonar. Esta vez, Sarah se acercó. Se acercó a la cerca y miró por los huecos de la madera. Podía ver una ventana, y a través de ella, algo negro y brillante. Una anciana estaba sentada frente a ella. Sus dedos se movían sobre algo blanco y negro. Cada vez que sus dedos se movían, salían hermosos sonidos. Sarah observaba con los ojos muy abiertos, así que de ahí provenía la música. Aquello negro y brillante con partes blancas y negras. Dot. Sarah no sabía que se llamaba piano. No sabía nada de música ni de instrumentos. Pero de una cosa estaba segura: quería producir sonidos así. Quería mover los dedos y crear música hermosa. Lo deseaba más que nada en su vida. Durante las siguientes semanas, Sarah fue a la casa todos los días. Se paraba junto a la cerca y escuchaba tocar a la anciana. A veces la música era rápida y alegre. A veces era lenta y triste, pero siempre hermosa. Sarah aprendió a amar cada nota, cada sonido, cada momento de esa música. Un día, la anciana vio a Sarah junto a la cerca. Dejó de tocar y miró por la ventana. Sarah estaba asustada. Pensó que la mujer se enojaría. Pensó que le diría que se fuera, pero la mujer simplemente sonrió y la saludó con la mano. Sarah le devolvió el saludo, con el corazón latiendo aceleradamente. Luego salió corriendo tan rápido como pudo. Era demasiado tímida para quedarse. Pero al día siguiente, regresó. Y al día siguiente, y al siguiente, en casa, la vida de Sarah fue dura. Sus padres trabajaban todo el día y llegaban cansados. La querían mucho, pero no tenían tiempo para estar con ella. Su hermano mayor, Tom, siempre estaba ocupado con sus amigos. Sarah pasaba la mayor parte del tiempo sola. El apartamento en el que vivían era pequeño y viejo. Las paredes eran delgadas y Sarah podía oír a los vecinos discutir por la noche. La pintura se estaba desprendiendo del techo y el suelo hacía ruido al caminar. No había jardín, ni habitaciones grandes, ni cosas bonitas. Definitivamente no había un piano, pero Sarah había encontrado algo especial. Había encontrado la música. Y aunque no podía componer música, podía escucharla.
Eso era suficiente por ahora. Una noche, Sara tuvo una idea. Encontró un gran trozo de cartón en la basura fuera de su edificio. Se lo llevó a casa y lo limpió. Luego, cogió un rotulador negro y dibujó sobre él. Dibujó formas blancas largas y formas negras más cortas. Las dibujó igual que las había visto en el piano de la casa grande. Cuando terminó, tenía su propio piano. Era de cartón y no emitía ningún sonido. Pero a Sara no le importó. Puso el cartón en su cama y se sentó frente a él. Puso los dedos sobre las formas blancas y fingió tocar Dart mentalmente. Podía oír la música. Podía oír las hermosas notas de la casa grande. Movía los dedos de arriba a abajo fingiendo hacer esos sonidos. Cerró los ojos e imaginó que estaba en una habitación grande con un piano de verdad. Imaginó a la gente mirándola y aplaudiendo. La madre de Sara la encontró así. Una noche, entró en la habitación y vio a Sara sentada en la cama, moviendo los dedos sobre un cartón. Al principio, no entendía qué hacía. Luego, miró más de cerca y vio el dibujo de las teclas de un piano. Su madre se sentó junto a Sara. No dijo nada durante un buen rato. Solo observó a su hija fingir que tocaba música en un piano de cartón. Tenía lágrimas en los ojos. Finalmente, habló. Le preguntó a Sara qué estaba haciendo. Sara le contó sobre la casa grande, sobre la anciana, sobre la hermosa música. Le dijo a su madre cuánto deseaba tocar el piano. Le contó su sueño. La madre de Sara la abrazó. Le dijo a Sara que lo sentía. Lamentaba que no tuvieran dinero para un piano de verdad. Lamentaba que no pudieran darle clases de música. Lamentaba que la vida fuera tan dura. Pero Sara negó con la cabeza. Le dijo a su madre que no lo sintiera. Dijo que algún día tocaría un piano de verdad. Algún día haría música hermosa. No sabía cómo ni cuándo, pero sabía que sucedería. Lo creyó con todo su corazón. Esa noche, Sara se hizo una promesa. Se prometió que, pasara lo que pasara, por muy difíciles que se pusieran las cosas, nunca renunciaría a su sueño. Aprendería a tocar el piano. Haría música hermosa. Y un día, todos la oirían tocar. Miró su piano de cartón y sonrió. Esto era solo el principio. Su viaje apenas comenzaba. No sabía qué le esperaba en el futuro. No sabía de los momentos difíciles, las lágrimas, las risas de los demás. Pero tampoco sabía de los hermosos momentos que se avecinaban, los momentos que cambiarían su vida para siempre. Sara cerró los ojos y puso los dedos sobre las teclas de cartón una vez más. En su cabeza, la música sonó, y en su corazón, nació un sueño. Un sueño que la llevaría al viaje más asombroso de su vida. Pasaron los años, pero Sara nunca olvidó su sueño. Tenía 14 años y aún no había tocado un piano de verdad. Su piano de cartón era viejo y estaba roto, pero lo guardaba debajo de la cama como un tesoro. Todas las noches lo sacaba y practicaba. Sus dedos se movían sobre las teclas dibujadas, y mentalmente, oía la música. Sara había aprendido mucho sobre pianos a lo largo de los años. Iba a la biblioteca pública todas las semanas y leía libros de música. Aprendió que las cosas blancas y negras se llamaban teclas. Aprendió que las teclas blancas producían sonidos diferentes en las teclas negras. Aprendió los nombres de las notas y a leer partituras. La biblioteca se convirtió en el segundo hogar de Sara. Era cálida en invierno y fresca en verano. Era tranquila y apacible, y lo más importante, tenía computadoras con internet. Sara pasaba horas viendo videos de gente tocando el piano. Observaba cómo se movían los dedos e intentaba recordar cada movimiento. Al principio, fue muy difícil. Los videos iban demasiado rápido y Sara no podía seguirlos, pero no se rindió. Veía los mismos videos una y otra vez. Los pausaba y estudiaba la posición de cada dedo. Tomaba notas en una libretita que siempre llevaba consigo. Los videos favoritos de Sara eran de una mujer llamada Señora Clara.
La señora Clara era profesora de piano y subía clases gratuitas a Internet. Hablaba despacio y con claridad, y siempre sonreía. Hacía que aprender a tocar el piano pareciera fácil y divertido. Sara veía todos sus videos. Dot en casa. Sara practicaba lo que aprendía. Se sentaba en su cama con un piano de cartón y seguía las instrucciones de la señora Clara. Practicaba escalas, que son grupos de notas que suben y bajan. Practicaba acordes, que son notas que se tocan juntas. Practicaba hasta que sus dedos sabían exactamente dónde ir. Pero había un problema. Sara no tenía forma de saber si lo estaba haciendo bien. Su piano de cartón no emitía ningún sonido. No podía oír si estaba tocando las notas correctas. Solo podía esperar que sus dedos estuvieran aprendiendo los movimientos correctos. La escuela no fue fácil para Sara. Su familia seguía siendo pobre y usaba ropa vieja que no le quedaba bien. A veces, otros niños se reían de ella. La insultaban y se burlaban de sus zapatos, que tenían agujeros. Sara intentaba que no le molestara, pero a veces le dolía. Sara no tenía muchos amigos. Era callada y tímida, y pasaba la mayor parte del tiempo sola. Durante el almuerzo, se sentaba en un rincón a leer sus libros de música. Otros niños pensaban que era rara. No entendían por qué siempre leía sobre pianos si ni siquiera tenía uno. Había una niña que era especialmente mala con Sara. Su nombre era Jessica. Jessica provenía de una familia adinerada. Tenía ropa hermosa, zapatos caros y un cabello perfecto. También tocaba el piano. Había estado tomando clases desde que tenía 5 años. A Jessica le gustaba hablar de sus clases de piano delante de Sara. Le describía su hermoso piano de cola en casa. Hablaba de su famosa profesora de piano. Le presumía de... Estaba aprendiendo cosas y siempre miraba a Sara con una sonrisa maliciosa. Un día, Jessica se acercó a Sara durante el almuerzo. Sara estaba leyendo un libro sobre Beethoven, un famoso compositor de piano. Jessica le quitó un libro de las manos y lo miró. Se rió y le preguntó por qué leía sobre piano. Dijo que Sara nunca tocaría el piano. Dijo que los pianos eran para los ricos, no para las chicas pobres como Sara. Tiró el libro al suelo y se alejó, riendo con sus amigas. Sara recogió el libro lentamente. Le temblaban las manos y tenía lágrimas en los ojos. Pero no lloró. No le daría a Jessica esa satisfacción. En cambio, sostuvo el libro cerca de su pecho y se hizo otra promesa. Un día se lo demostraría a Jessica. Un día se lo demostraría a todos. Esa noche, Sara practicó con más ahínco que nunca. Sus dedos se movían sobre las teclas de cartón con velocidad y determinación. Practicó durante 3 horas sin parar. Le dolía la espalda y tenía los ojos cansados, pero no le importaba. Las palabras de Jessica seguían resonando en su cabeza y la fortalecían. Sara empezó a ir a la biblioteca todos los días después de la escuela. Se quedaba allí hasta que cerraba a las 9. Veía más videos, leía más libros y aprendía más sobre música. Descubrió a nuevos compositores como Mozart, Chopin y Bach. Se enamoró de su música y soñaba con tocar sus canciones. Un día, la bibliotecaria, la señora Johnson, se fijó en Sara. Vio cómo esta joven venía todos los días y estudiaba música durante horas. Un día, se acercó a Sara y le preguntó sobre su interés por el piano. Sara se lo contó todo. Le habló de la casa grande, la anciana, el piano de cartón y su sueño. La señora Johnson escuchó atentamente. Cuando Sara terminó, la anciana bibliotecaria sonrió. Le dijo a Sara que estaba muy impresionada. Dijo que nunca había conocido a nadie con tanta pasión y determinación. Entonces hizo algo que cambió la vida de Sara. La señora Johnson le habló de una sala de música en el sótano de la biblioteca. Muy poca gente lo sabía. En esa habitación, había un piano viejo que ya nadie usaba. Estaba desafinado y tenía algunas teclas rotas, pero aún funcionaba. La señora Johnson le dio permiso a Sara para usarlo cuando quisiera.
Sara no podía creer lo que oía. Le dio las gracias a la señora Johnson una y otra vez. Luego la siguió hasta el sótano. La habitación era pequeña y polvorienta. Había libros viejos y cajas por todas partes, y en un rincón, cubierto con una sábana blanca, había un piano. Dot. Sara retiró la sábana lentamente. El piano estaba viejo y desgastado. Algunas de las teclas blancas se habían amarilleado. Algunas de las teclas negras estaban astilladas. Pero para Sara, era lo más hermoso que había visto en su vida. Se sentó en el banco y puso los dedos sobre las teclas. Le temblaban las manos. Era la primera vez que tocaba un piano de verdad. Presionó una tecla suavemente. Salió un sonido. No era perfecto, pero era real. Era música. Dot. Sara presionó otra tecla, luego otra. Pronto, estaba tocando una escala sencilla que había practicado miles de veces en su piano de cartón. Las notas llenaban la pequeña habitación. No eran hermosas como las notas de la casa grande, pero eran suyas. Las hacía llorar, pero Sara sonreía. Tocó hasta que le dolieron los dedos. Tocó hasta que la señora Johnson bajó y le dijo que la biblioteca cerraba. Tocó hasta que tuvo que irse a casa. Esa noche, Sara no pudo dormir. No dejaba de pensar en el piano del sótano. No dejaba de oír los sonidos que había hecho. No dejaba de sentir las teclas bajo sus dedos. Era real. Su sueño se estaba haciendo realidad. Desde ese día, Sara fue al sótano de la biblioteca todos los días. Practicó en el viejo piano durante horas. Sus dedos, que habían aprendido a moverse sobre cartón, ahora aprendían a hacer música de verdad. Era un trabajo duro, pero Sara disfrutaba cada minuto. Por fin estaba tocando el piano. Por fin estaba haciendo música. Y sabía que esto era solo el principio. Aún quedaba un largo camino por recorrer, pero estaba en camino. Nada podía detenerla. Pasaron 2 años más. Sara tenía 16 años, en su penúltimo año de secundaria, había cambiado mucho desde el día en que escuchó el piano por primera vez. Era más alta y su rostro había perdido su redondez infantil, pero sus ojos aún tenían la misma chispa, el mismo fuego que había estado allí desde que tenía 8 años. Todos los días, Sara iba al sótano de la biblioteca y practicaba con el viejo piano. Había mejorado mucho con los años. Sus dedos se movían suavemente sobre las teclas y la música que salía era hermosa. La señora Johnson a veces se sentaba en un rincón a escuchar, siempre con una sonrisa. Dot. Sara había aprendido a tocar muchas canciones. Podía tocar para Elisa de Beethoven y las variaciones de Estrellita Brillante de Mozart. Podía tocar las piezas sencillas de Chopin y algunas canciones que había escuchado en la radio, pero su piano favorito era la Sonata Claro de Luna de Beethoven. Era la canción más hermosa que jamás había escuchado. Aprender la Sonata Claro de Luna no fue fácil. A Sara le llevó 6 meses aprenderse solo la primera parte. Al principio, sus dedos no eran lo suficientemente rápidos. Cometió muchos errores y tuvo que empezar de cero una y otra vez. Pero nunca se rindió. Practicó esa canción todos los días hasta que la tocó a la perfección. En la escuela, las cosas seguían igual. Sara seguía siendo la chica callada que vestía ropa vieja. Seguía sin tener muchos amigos. Y Jessica seguía siendo mala con ella, pero a Sara ya no le importaba tanto. Tenía su piano, y eso era todo lo que necesitaba. Una mañana, Sara caminaba hacia clase cuando vio un gran póster en la pared. El póster era brillante y colorido, y muchos estudiantes estaban de pie a su alrededor, hablando animadamente. Sara se acercó para ver de qué se trataba. El póster anunciaba el concurso anual de talentos de la escuela. Se celebraría en 2 meses. Los estudiantes podían inscribirse para hacer lo que quisieran, como cantar, bailar, tocar un instrumento o hacer trucos de magia. El ganador recibiría una beca de 5,000 pesos para la universidad. Pero eso no era todo. El cartel decía que también podría actuar en el gran festival de arte de la ciudad.
Miles de personas asistían a ese festival cada año. Era una gran oportunidad para cualquiera que soñara con ser artista. Sara permaneció frente al cartel un buen rato. Su corazón latía con fuerza. Era su oportunidad. Por fin podía demostrarles a todos lo que podía hacer. Por fin podía tocar el piano delante de la gente. Pero entonces el miedo empezó a apoderarse de ella. ¿Y si no era lo suficientemente buena? ¿Y si cometía errores? ¿Y si todos se reían de ella? Sara nunca había tocado delante de nadie más que de la señora Johnson. La idea de tocar delante de toda la escuela la aterrorizaba. Sara se alejó del cartel sin inscribirse. Fue a sus clases, pero no podía concentrarse. No dejaba de pensar en el concurso de talentos. Se imaginaba a sí misma en el escenario tocando el piano. No dejaba de oír los aplausos y ver las caras sonrientes. Esa tarde, Sara fue al sótano de la biblioteca como siempre. Pero en lugar de practicar, simplemente se sentó al piano y se quedó mirando las teclas. La señora Johnson notó que algo andaba mal. Se acercó y le preguntó a Sara qué la preocupaba. Sara le contó sobre el concurso de talentos. Le habló de la beca y el festival de arte. Le contó sus miedos y dudas. Le preguntó a la señora Johnson si creía que Sara era lo suficientemente buena para actuar. La señora Johnson se sentó junto a Sara en el banco del piano. La miró con ojos amables y le habló en voz baja. Le contó a Sara que la había visto crecer desde que era una niña que presionaba teclas de cartón hasta una joven que hacía música hermosa. Dijo que Sara tenía más talento en su dedo meñique que la mayoría de la gente en todo el cuerpo. Pero la señora Johnson también dijo algo más. Dijo que el talento por sí solo no era suficiente. Dijo que Sara necesitaba valentía. Necesitaba el coraje para compartir su don con el mundo. Necesitaba el coraje para subirse a ese escenario y tocar, incluso si tenía miedo. Sara escuchó atentamente cada palabra. Sabía que la señora Johnson tenía razón. Había trabajado tan duro durante tantos años. Había soñado con este momento durante tanto tiempo. ¿Cómo podía dejar que el miedo la detuviera ahora? Esa noche, Sara no pudo dormir. Se quedó en su cama pensando en todo. Pensó en la niña que estaba junto a la cerca escuchando a la anciana tocar. Pensó en el piano de cartón debajo de su cama. Pensó en todas las horas que había pasado en el sótano de la biblioteca. También pensó en Jessica. Jessica probablemente también participaría en el concurso de talentos. Tenía un piano de verdad, una maestra de verdad y habilidades de verdad. Probablemente se reiría de Sara por siquiera pensar en participar. Probablemente les diría a todos que Sara era un chiste. Pero entonces, Sara recordó algo. Recordó la promesa que se había hecho a sí misma hacía tantos años. Había prometido que nunca renunciaría a su sueño. Había prometido que algún día todos la oirían tocar. A la mañana siguiente, Sara se despertó temprano. Se vistió y fue a la escuela antes que nadie. Caminó directamente hacia el póster en la pared. Había una hoja de inscripción pegada. Muchos nombres ya estaban en la lista. Sara vio el nombre de Jessica cerca de la parte superior. Sara respiró hondo. Le temblaba la mano al tomar el bolígrafo. Podía oír los latidos de su corazón en sus oídos, pero no lo dudó. Escribió su nombre en la lista. Debajo de la columna que decía tipo de interpretación, escribió piano. Dio un paso atrás y miró su nombre en la lista. Estaba hecho. Ya no había vuelta atrás. Sara iba a actuar en el concurso de talentos. Iba a tocar el piano delante de toda la escuela. Sara sintió una mezcla de emociones. Estaba emocionada y asustada a la vez. Estaba feliz y nerviosa, pero sobre todo, se sentía orgullosa. Había dado el primer paso. Había encontrado el coraje para intentarlo. Mientras caminaba hacia clase, Sara pasó junto a un grupo de estudiantes que miraban la hoja de inscripción. Hablaban sobre quienes se habían inscrito y qué harían. Sara oyó que alguien mencionaba su nombre. No se detuvo a escuchar. No necesitaba oír lo que decían.
Sabía que algunos dudarían de ella. Sabía que algunos se reirían, pero también sabía algo más. Sabía que tenía un don y que finalmente estaba lista para compartirlo con el mundo. En 2 meses, Sara subiría a ese escenario. En 2 meses, tocaría el piano para que todos la oyeran. No sabía qué pasaría. No sabía si ganaría o perdería, pero una cosa tenía segura: iba a darlo todo. Sara sonrió al entrar en un aula. El camino estaba a punto de volverse más difícil, pero estaba lista. Se había estado preparando para este momento toda su vida. La noticia se extendió por la escuela como un reguero de pólvora. Sarah Miller, la chica pobre del barrio malo, se había inscrito para tocar el piano en el concurso de talentos. A la hora del almuerzo, todos hablaban de ello y la mayoría reían. Dot. Sara entró en la cafetería e inmediatamente sintió todas las miradas sobre ella. Grupos de estudiantes susurraban y la señalaban. Algunos ni siquiera intentaban disimular la risa. Sara mantuvo la cabeza gacha y se dirigió a su mesa habitual en la esquina. Acababa de sentarse cuando apareció Jessica. Jessica no estaba sola. Tenía a su grupo de amigas con ella, todas con ropa cara y sonrisas maliciosas. Rodeaban la mesa de Sara como una manada de lobos. Dot. Jessica habló primero. Su voz era lo suficientemente alta como para que todos los que estaban cerca la oyeran. Dijo que había visto algo muy gracioso en la hoja de inscripción. Dijo que alguien la había inscrito para una actuación de piano. Miró a Sara y le preguntó si era cierto. Sara miró a Jessica. El corazón le latía con fuerza, pero mantuvo la calma. Dijo que sí, que era cierto. Se había apuntado para tocar el piano. Dot. Jessica y sus amigas se echaron a reír. El sonido era fuerte y cruel. Otros estudiantes cercanos también se echaron a reír. Pronto, parecía que toda la cafetería se reía de Sara. Jessica se secó las lágrimas y le hizo otra pregunta a Sara. Preguntó dónde estaba su piano. Preguntó si Sara iba a llevar su lavadora al escenario para tocar eso en su lugar. Esta broma hizo reír a todos aún más fuerte. Sara sintió que le ardía la cara. Quería salir corriendo y esconderse, pero se obligó a permanecer sentada. Se obligó a mirar a Jessica directamente a los ojos. No dijo nada. Solo miró. Una de las amigas de Jessica intervino. Dijo que nunca había visto a Sara tocar el piano en ningún sitio. Preguntó dónde había aprendido a tocar. ¿Había tomado clases? ¿Había tenido profesor? Las preguntas no eran amables. Estaban destinadas a hacer sentir a Sara pequeña y estúpida. Sara finalmente habló. Su voz era tranquila pero firme. Dijo que había aprendido sola. Dijo que practicaba en la biblioteca. No les contó nada del piano de cartón ni de las horas que pasaba viendo videos. No necesitaba dar explicaciones. Esta respuesta hizo reír aún más a Jessica. Les contó a todos que Sara había aprendido a tocar el piano sola en la biblioteca. Dijo que era lo más gracioso que había oído en su vida. Dijo que Sara iba a hacer el ridículo en el escenario delante de todos. Otro chico del grupo de Jessica se unió. Dijo que el concurso de talentos era para gente con verdadero talento. Dijo que no era para gente que fingiera ser músico. Le dijo a Sara que les hiciera un favor a todos y quitara su nombre de la lista. Sara sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero se negó a dejarlas caer. Se levantó de su asiento y cogió la bandeja del almuerzo. Miró a Jessica y a sus amigas una vez más. Entonces dijo algo que sorprendió a todos. Dijo que las vería en el concurso de talentos. Luego se alejó. Las risas continuaron, pero Sara no miró atrás. Salió de la cafetería con la cabeza bien alta. Solo cuando estuvo sola en el baño dejó caer las lágrimas. Se paró frente al espejo y se miró. Tenía los ojos rojos y la cara húmeda. Parecía cansada y triste, pero también decidida. No iba a dejar que la destrozaran. No iba a rendirse. Esa tarde, Sara fue a la biblioteca como siempre, pero esta vez no fue al sótano. Primero fue a buscar a la señora Johnson.
Cuando la vieja bibliotecaria vio la cara de Sara, supo que algo había sucedido. La llevó a un rincón tranquilo y le pidió que le contara todo. Dot. Sara le contó sobre la cafetería. Le contó sobre Jessica y sus amigas. Le contó sobre las risas y las palabras crueles. Para cuando terminó, estaba llorando otra vez. La señora Johnson tomó las manos de Sara y esperó a que se calmara. Entonces, él habló con dulzura. Le contó a Sara una historia. Era sobre una joven que soñaba con ser escritora. Todos le decían que no era lo suficientemente inteligente. Todos le decían que los niños pobres no se convertían en escritores, pero ella no les hacía caso. Siguió escribiendo y escribiendo hasta que un día se convirtió en una escritora famosa. Dot. Sara le preguntó a la señora Johnson quién era esa niña. La señora Johnson sonrió y dijo que era ella misma. Dijo que había crecido pobre, igual que Sara. Dijo que la gente también se había reído de sus sueños, pero que ella nunca se rindió y que Sara tampoco debería hacerlo. La señora Johnson entonces dijo algo que Sara recordaría el resto de su vida. Dijo que quienes se ríen de tus sueños son siempre los que no tienen sueños propios. Dijo que su risa proviene de los celos y el miedo. Le dijo a Sara que usara su risa como combustible, que la hiciera más fuerte, que la hiciera trabajar más duro. Sara se secó las lágrimas y asintió. Entendió lo que decía la señora Johnson. La risa no era señal de que debía rendirse. Era señal de que estaba haciendo algo valiente. Era señal de que estaba saliendo de su zona de confort. Esa noche, Sara practicó con más ahínco que nunca. Tocó la sonata Claro de Luna una y otra vez. Cada vez que pensaba en la risa, presionaba las teclas con más fuerza. Cada vez que recordaba las palabras de Jessica, tocaba con más sentimiento. La música que salía del viejo piano era potente y emotiva. Cuando Sara finalmente se detuvo, le dolían los dedos y la espalda. Pero se sintió mejor. Se sintió más fuerte. Se sintió preparada. Los siguientes días en la escuela fueron difíciles. Dondequiera que Sara iba, la gente susurraba y señalaba. Algunos se reían abiertamente. Algunos hacían chistes sobre lavadoras y pianos de cartón. Sara no sabía cómo se enteraron del piano de cartón, pero no importaba. Los ignoró a todos. Dot. Jessica seguía haciéndole la vida imposible a Sara. Pasaba junto a Sara en el pasillo y hacía gestos con los dedos como si estuviera tocando el piano, y luego se reía. Le contaba a la gente en voz alta sobre sus habilidades con el piano, asegurándose de que Sara pudiera oírla. Intentaba hacerla sentir inferior. Pero Sara no se sentía inferior. Cada vez que Jessica intentaba menospreciarla, Sara pensaba en sus prácticas. Pensaba en la música que podía crear. Pensaba en los hermosos sonidos que salían de sus dedos. Sabía que era buena. Solo necesitaba demostrarlo. Una noche, la madre de Sara le preguntó sobre el concurso de talentos. La escuela había enviado una carta a casa al respecto. Sara no les había contado a sus padres sobre la inscripción. Temía que se preocuparan. Dot. Sara le contó a su madre la verdad. Le contó sobre la inscripción, la beca y el festival de arte. También le contó sobre las risas y las palabras malsonantes. Su madre la escuchó en silencio, con el rostro lleno de emociones. Cuando Sara terminó, su madre la abrazó fuerte. Le dijo a Sara que estaba orgullosa de ella. Dijo que inscribirse requirió mucho coraje. Dijo que la gente que se reía no sabía de lo que hablaba. Le dijo a Sara que les demostrara a todos lo que podía hacer. Sara le devolvió el abrazo a su madre y sintió un calor interior. Tenía el apoyo de su madre. Tenía el apoyo de la señora Johnson. Y lo más importante, tenía fe en sí misma. Eso era suficiente. Faltaban menos de 2 meses para el concurso de talentos. Sara tenía mucho trabajo por hacer. Necesitaba practicar todos los días. Necesitaba que su actuación fuera perfecta. Necesitaba demostrarles a todos que su lugar en ese escenario era suyo. La risa todavía resonaba en sus oídos a veces,
pero en lugar de entristecerla, la decidió. Se lo demostraría. Se lo demostraría a todos. Sara necesitaba un piano mejor para practicar. El viejo piano del sótano de la biblioteca era lo suficientemente bueno para aprender, pero no para una actuación. Varias teclas estaban rotas y el sonido no era nítido. Si Sara quería ganar el concurso de talentos, necesitaba practicar en un piano de verdad. ¿Pero dónde podría encontrar uno? La familia de Sara todavía no podía permitirse un piano. Ni siquiera podían permitirse alquilar uno. Sara pensaba en este problema a diario, pero no encontraba solución. Un sábado por la mañana, Sara caminaba por su barrio cuando oyó música. Era música de piano, y provenía de una pequeña iglesia en la esquina. Sara se detuvo a escuchar. La música era hermosa, tocada con destreza y sentimiento. Sara se acercó a la iglesia. Las puertas estaban abiertas y pudo ver el interior. Un anciano estaba sentado al piano cerca de la entrada. Tenía el pelo blanco y las manos arrugadas, pero sus dedos se movían sobre las teclas como el agua que fluye en un río. Sara se quedó en la puerta observando. No quería molestarlo, pero el anciano la notó. Dejó de tocar y se dio la vuelta. Su rostro era amable, con cálidos ojos marrones y profundas líneas de expresión alrededor de la boca. Le preguntó a Sara si quería entrar. Su voz era suave. Sara asintió y entró lentamente en la iglesia. Nunca había estado en ese edificio, aunque había pasado por delante muchas veces. El anciano se presentó como el pastor Williams. Había sido pastor de la iglesia durante más de 40 años. Amaba la música y tocaba el piano todos los días. Le preguntó a Sara qué la había llevado a su iglesia. Sara no sabía por qué, pero sentía que podía confiar en ese hombre. Se lo contó todo. Le contó sobre la primera vez que escuchó música de piano a los 8 años. Le habló del piano de cartón, del sótano de la biblioteca y de su sueño. Le habló del concurso de talentos y de las risas. Le contó sobre su necesidad de encontrar un buen piano para practicar. El pastor Williams escuchó sin interrumpir. Cuando Sara terminó, tenía lágrimas en los ojos. Le dijo que su historia le había conmovido. Dijo que había escuchado muchas historias en sus 40 años como pastor, pero la de ella era una de las más hermosas. Entonces, el pastor Williams hizo algo que cambió la vida de Sara. Señaló el piano y le dijo que era suyo. Le dijo que podía ir a la iglesia cuando quisiera y practicar todo el tiempo que quisiera. Le dio la llave de la puerta lateral para que pudiera venir incluso cuando la iglesia estuviera cerrada. Sara no podía creer lo que oía. Le agradeció al pastor Williams una y otra vez. Las lágrimas corrían por su rostro. Le preguntó por qué era tan amable con ella. Una desconocida a la que acababa de conocer. El pastor Williams sonrió y dijo que veía algo especial en ella. Dijo que llevaba 60 años tocando el piano y que podía reconocer la verdadera pasión cuando la veía. Dijo que Sara tenía un don de Dios y que era su deber ayudarla a compartirlo con el mundo. Sara se acercó al piano y tocó las teclas suavemente. Este piano era diferente al de la biblioteca. Estaba bien mantenido y perfectamente afinado. Cuando presionó la tecla, el sonido que salió fue claro y hermoso. Era el tipo de sonido que había soñado producir. Se sentó en el banco y empezó a tocar. Tocó la sonata Claro de Luna de principio a fin. El pastor William se sentó en uno de los bancos de la iglesia y escuchó. Cuando terminó, guardó silencio un largo rato. Luego habló. Dijo que Sara era buena, muy buena, pero también que podía mejorar. Dijo que su técnica era excelente para ser autodidacta, pero que había cosas que hacía mal. Se ofreció a ayudarla a corregirlas. Sara se sorprendió. Le preguntó al pastor Williams si era profesor de piano. Él se rió y dijo que no. Era solo un anciano que llevaba mucho tiempo tocando el piano, pero sabía algunas cosas que podrían ayudarla. Durante la siguiente hora, el pastor Williams trabajó con Sara en su forma de tocar. Le mostró cómo colocar mejor las manos. Le enseñó a usar los pedales con mayor eficacia.
Le explicó cómo poner más emoción en su música. Sara aprendió más en esa hora que en meses de práctica sola. Cuando llegó la hora de irse, Sara le agradeció al pastor Williams una vez más. Prometió volver al día siguiente a practicar. Prometió trabajar duro y hacerlo sentir orgulloso. El pastor Williams la acompañó hasta la puerta. Antes de irse, le dio un último consejo. Le dijo que no tocara para demostrarle nada a nadie. Le dijo que tocara por amor a la música. Dijo que cuando tocas con el corazón, la gente lo siente. Eso es lo que hace que una actuación sea realmente especial. Sara pensó en sus palabras todo el camino a casa. Había estado tan concentrada en demostrarle su valía a Jessica y a los demás que había olvidado por qué quería tocar en primer lugar. Quería tocar porque amaba la música. Quería tocar porque le llenaba el alma. Desde ese día, Sara fue a la iglesia todos los días después de la escuela. Practicaba durante 3 o 4 horas, a veces más. El pastor Williams solía sentarse atrás y escuchar. A veces le daba consejos. Otras veces, simplemente cerraba los ojos y disfrutaba de la música. La iglesia se convirtió en el segundo hogar de Sara. Amaba la paz y la tranquilidad del edificio vacío. Le encantaba cómo la luz del sol entraba por las vidrieras y creaba patrones de colores en el suelo. Le encantaba el eco de las notas del piano rebotando en el alto techo. La forma de tocar de Sara mejoró rápidamente. Con la guía del pastor Williams y un buen piano para practicar, alcanzó nuevos niveles de habilidad. Sus dedos se volvieron más rápidos y precisos. Su música se volvió más emotiva y poderosa. Se estaba convirtiendo en la pianista que siempre había soñado ser. Un día, aproximadamente un mes antes del concurso de talentos, el pastor Williams le pidió a Sara que tocara la sonata Claro de Luna para él. Ella se sentó al piano y tocó toda la pieza sin parar. Cuando terminó, miró al pastor Williams para ver su reacción. El anciano estaba llorando. Las lágrimas rodaban por sus mejillas arrugadas. Le dijo a Sara que en 60 años de tocar y escuchar música de piano, él pocas veces había escuchado algo tan hermoso. Dijo que su actuación le había conmovido el alma. Sara sintió lágrimas en los ojos. Había trabajado tan duro durante tanto tiempo. Escuchar estas palabras de alguien a quien respetaba tanto significaba todo para ella. El pastor Williams se secó los ojos y sonrió. Le dijo a Sara que estaba lista. Dijo que cuando actuara en el concurso de talentos, asombraría a todos. Dijo que quienes se habían reído de ella ya no reirían más. Sara esperaba que tuviera razón. El concurso de talentos se acercaba cada día. Estaba nerviosa y emocionada a la vez, pero también tenía confianza. Tenía un hermoso piano para practicar. Tenía un maestro sabio que la guiaba. Y tenía música en su corazón lista para ser compartida. Los días y las semanas volaron. Sara practicaba todos los días sin falta. Tocó la sonata Claro de Luna tantas veces que podía tocarla dormida. Practicó hasta que cada nota fue perfecta, hasta que cada pausa fue la correcta, hasta que cada emoción estuvo exactamente donde debía estar. Estaba lista. Finalmente estaba lista. Faltaban 3 semanas para el concurso de talentos. Sara nunca había trabajado tanto en su vida. Todas las mañanas, se despertaba a las 5 y practicaba en su piano de cartón para calentarse los dedos. Después de la escuela, corría directo a la iglesia y practicaba hasta las 10 de la noche. Apenas comía. Apenas dormía. Solo podía pensar en el piano. Sus dedos empezaron a doler. Estaban rojos y doloridos de tanto presionar las teclas. Algunas noches tenía que ponerse hielo para calmar el dolor. Pero Sara no se quejaba. Sabía que ese era el precio de la excelencia. Estaba dispuesta a pagarlo. El pastor Williams observaba a Sara con una mezcla de admiración y preocupación. Admiraba su dedicación y pasión, pero le preocupaba que se estuviera esforzando demasiado. Le dijo que necesitaba descansar. Le dijo que las manos cansadas cometían errores, pero Sara no la escuchó. Una noche, algo malo sucedió.
Sara estaba practicando una parte difícil de la sonata Claro de Luna cuando se le acalambraron los dedos. El dolor fue agudo y repentino. Gritó y apartó las manos del teclado. Al mirar hacia abajo, vio que tenía los dedos enroscados y no podía estirarlos. El pastor Williams corrió a ayudarla. Tomó las manos de Sara y las suyas y le masajeó suavemente los dedos hasta que el calambre desapareció. Luego la miró con seriedad. Le dijo que era una advertencia. Si seguía esforzándose así, podría lastimarse gravemente. Podría dañarse las manos para siempre. Sara tenía miedo. Sus manos eran su herramienta más preciada. Sin ellas, no podría tocar el piano. Sin ellas, no podría crear música. Le prometió al pastor Williams que tendría más cuidado. Prometió descansar cuando lo necesitara. Pero era difícil. Cada vez que Sara descansaba, pensaba en el concurso de talentos. Pensaba en Jessica y los demás artistas. Pensaba en la beca y el festival de arte. Pensaba en todas las personas que se habían reído de ella. Quería practicar más. Quería ser perfecta. Su madre notó que algo andaba mal. Sara parecía cansada todo el tiempo. Había perdido peso porque no comía lo suficiente. Sus calificaciones en la escuela estaban bajando porque se pasaba todo el tiempo practicando. Una noche, su madre la sentó para hablar seriamente. Su madre le dijo que estaba orgullosa de su dedicación. Dijo que trabajar duro por sus sueños era algo maravilloso, pero también que Sara necesitaba cuidarse. Dijo que ningún sueño valía la pena arruinar la salud. Sara escuchó a su madre y se dio cuenta de que tenía razón. Había estado tan concentrada en el concurso de talentos que se había olvidado de todo lo demás. Se había olvidado de su salud, su escuela, su familia. Se había obsesionado. Esa noche, Sara tomó una decisión. Seguiría practicando duro, pero también se cuidaría. Comería bien. Dormiría lo suficiente. Pasaría tiempo con su familia. No podría dar el mejor rendimiento si estaba agotada y enferma. Las siguientes 2 semanas fueron mejores. Sara practicó 4 horas al día en lugar de 6. Comía 3 veces al día y dormía 8 horas cada noche. Incluso dedicaba tiempo a ayudar a su madre con las tareas de la casa. Se sentía más sana y feliz. Su forma de tocar también mejoró. Cuando descansaba, sus dedos se movían con más fluidez. Cuando no tenía hambre, su mente estaba más despejada. Cuando estaba feliz, su música transmitía más alegría. El pastor Williams notó el cambio y le dijo que sonaba mejor que nunca. En la escuela, el concurso de talentos era el tema de conversación. Había carteles por todas partes anunciando el evento. Los estudiantes practicaban en cada rincón del edificio. La emoción crecía cada día. Jessica también practicaba mucho. Sara a veces la veía en el aula de música tocando el piano de la escuela. Jessica era buena. Su técnica era excelente y tocaba con dificultad. Piezas con facilidad. Pero faltaba algo en su música. Sonaba perfecta, pero vacía. No tenía alma. Sara no le dijo nada a Jessica. No habían hablado desde aquel día en la cafetería. Jessica seguía haciendo comentarios desagradables a veces, pero Sara los ignoró. Tenía cosas más importantes en las que concentrarse. Una semana antes del concurso de talentos, la escuela realizó un ensayo. Todos los artistas tuvieron que ir al auditorio a probar su equipo. Los cantantes revisaron los micrófonos, los bailarines la pista y los pianistas el piano. Sara entró al auditorio y vio el piano en el escenario. Era un piano de cola, grande, negro y hermoso. Era el instrumento más impresionante que jamás había visto. Su corazón empezó a latir con fuerza. Jessica ya estaba en el escenario tocando una pieza compleja de Chopin. Sus dedos recorrieron las teclas con velocidad y precisión. Cuando terminó, algunos estudiantes del público aplaudieron cortésmente. Jessica sonrió con satisfacción. Entonces fue el turno de Sara. Subió al escenario y se sentó al piano.
Sentía las miradas de todos sobre ella. Oía susurros entre el público. Sabía que muchos esperaban que fracasara. Sara respiró hondo y puso los dedos sobre las teclas. Decidió tocar solo unos minutos de la sonata Claro de Luna para poner a prueba el piano. Cerró los ojos y comenzó a tocar. Las primeras notas flotaron en el silencio. Eran suaves y evocadoras, como una voz que llamaba desde lejos. Sara tocó lentamente, dejando cada nota suspendida en el aire antes de tocar la siguiente. La música llenó el auditorio con su belleza. Cuando Sara se detuvo, el auditorio quedó en completo silencio. Nadie se movió. Nadie habló. Todos la miraban con los ojos muy abiertos. Incluso Jessica pareció sorprendida. Entonces, alguien al fondo empezó a aplaudir. Otros se unieron. Pronto, todo el auditorio aplaudió. No era el aplauso fuerte y entusiasta que Jessica había recibido. Era algo diferente. Fue el aplauso silencioso y respetuoso que la gente da cuando ha presenciado algo especial. Sara se levantó y bajó del escenario. Su corazón latía con fuerza de emoción. Lo había logrado. Había tocado frente a la gente por primera vez y les había encantado. Jessica se acercó a ella en el pasillo después. Su rostro era extraño, una mezcla de ira y confusión. Le dijo a Sara que su forma de tocar no era mala. Fue casi un cumplido, pero no del todo. Luego se marchó sin decir nada más. Sara sonrió para sí misma. No necesitaba la aprobación de Jessica. Tenía algo mejor. Sabía que su música podía llegar al corazón de la gente. Esa era toda la aprobación que necesitaba. La última semana de práctica pasó volando. Sara iba a la iglesia todos los días y tocaba para el pastor Williams. Tocaba la pieza completa de principio a fin una y otra vez. Quería asegurarse de que cada nota fuera perfecta. El último día antes del concurso de talentos, el pastor Williams le dio a Sara un regalo. Era una pequeña caja de madera. Dentro había una hermosa pulsera de plata con un pequeño dije de piano colgando. Le dijo que había pertenecido a su difunta esposa, a quien también le encantaba el piano. Quería que Sara la tuviera. Sara estaba abrumada. Agradeció al pastor Williams con lágrimas en los ojos. Se puso la pulsera en la muñeca y prometió usarla durante su actuación. Le recordaría a todas las personas que creyeron en ella. Esa noche, Sara fue a casa y se miró en el espejo. Vio a una joven que había llegado tan lejos. De una niña con un piano de cartón a una pianista a punto de actuar frente a cientos de personas. Apenas podía creerlo. Mañana era el día. Mañana le mostraría al mundo lo que podía hacer. La noche anterior al concurso de talentos, Sara no pudo dormir. Se tumbó en la cama y miró el techo. Su mente estaba llena de pensamientos y preocupaciones. ¿Y si olvidaba las notas? ¿Y si se le volvían a acalambrar los dedos? ¿Y si todos se reían de ella? Se giró de lado y miró el reloj. Era la 1 de la mañana. El concurso de talentos empezaba a las 7 de la tarde. Faltaban 18 horas. 18 horas para que su vida cambiara para siempre. Sara se levantó de la cama y se acercó a la ventana. Las calles estaban vacías y silenciosas. Todo el mundo parecía dormido excepto ella. Apoyó la frente contra el frío cristal e intentó calmar la respiración. La duda se adentraba en su corazón como una sombra oscura. Empezó a cuestionárselo todo. ¿Era realmente lo suficientemente buena? Solo llevaba unos meses tocando un piano de verdad. Jessica llevaba más de 10 años tocando. ¿Cómo podría Sara competir con eso? Volvió a su cama y metió la mano debajo. Su viejo piano de cartón seguía allí, desgastado y descolorido por años de uso. Lo sacó y lo miró. Las teclas dibujadas apenas eran visibles. El cartón estaba blando y doblado en algunos puntos, pero para Sara seguía siendo precioso. Puso los dedos sobre las teclas de cartón y cerró los ojos. Fingió tocar la sonata Claro de Luna, como solía hacerlo de niña. En su cabeza, podía oír la música.
Era la misma música que la había mantenido en pie durante todos esos años difíciles. Era la música de sus sueños. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Sara. Estaba tan asustada. Tenía más miedo que nunca en su vida. Mañana se subiría a un escenario frente a cientos de personas. Mañana les mostraría quién era realmente. ¿Y si la rechazaban? ¿Y si volvían a reír? Sara lloró en silencio, sin querer despertar a su familia. Dejó que todos sus miedos y dudas se desahogaran en lágrimas. Lloró por la niña que se había parado junto a la valla y había soñado con hacer música. Lloró por todos los años de práctica en secreto. Lloró por todas las malas palabras y risas crueles que había soportado. Finalmente, cuando ya no le quedaban lágrimas, Sara sintió que algo cambiaba en su interior. Una calma la invadió. Se dio cuenta de que ya había ganado. Pasara lo que pasara mañana, ya había logrado algo increíble. Hace 8 años, era una niña que nunca había tocado un piano. Ahora, estaba a punto de actuar frente a cientos de personas. Hace 8 años, dibujaba teclas de piano en cartón. Ahora, tocaba en un piano de cola de verdad. 8 años atrás, todos se habrían reído de su sueño. Ahora estaba a punto de hacerlo realidad. Sara se secó las lágrimas y guardó el piano de cartón debajo de la cama. Se acostó y respiró hondo. Pasara lo que pasara mañana, lo afrontaría con valentía. Tocaría lo mejor que pudiera y dejaría que la música hablara por sí sola. Eso era todo lo que podía hacer. Poco a poco, el sueño comenzó a llegar. Sara cerró los ojos y se dejó llevar. En sus sueños, estaba en un gran escenario con un hermoso piano. El público era enorme, se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Tocó y la música llenó el mundo entero. Cuando terminó, todos se pusieron de pie y aplaudieron. Sara despertó con la voz de su madre. Era de mañana. El día por fin había llegado. Se incorporó en la cama y miró a su alrededor. Todo parecía igual que siempre. Su pequeña habitación, sus muebles viejos, su ropa desgastada, pero todo se sentía diferente. Hoy era el día en que Sara se vistió lentamente. Se puso su mejor atuendo, un sencillo vestido negro que su madre había comprado en una tienda de segunda mano. No era elegante, pero estaba limpio y ordenado. Se miró en el espejo y asintió. Estaba lista. Dot. Su madre le preparó un desayuno especial. Panqueques con miel, el favorito de Sara. Su padre también estaba allí, ya que se había tomado el día libre. Incluso su hermano Tom se despertó temprano, lo cual era inusual para un sábado. Toda la familia quería apoyar a Sara en su gran día. Desayunaron juntos y hablaron de todo menos del concurso de talentos. Sara estaba agradecida por eso. No quería pensar demasiado en ello. Solo quería disfrutar de este momento con su familia. Dot. Después del desayuno, Sara fue a la iglesia por última vez. El pastor Williams la estaba esperando. Había colocado velas alrededor del piano, iluminando la habitación con una luz cálida. Era hermoso. Dot. Sara se sentó al piano y tocó la sonata Claro de Luna una vez más. La tocó lenta y cuidadosamente, poniendo todo su corazón en cada nota. Cuando terminó, el pastor Williams aplaudió suavemente. Se acercó a ella y le puso la mano en el hombro. Le dijo que estaba lista. Dijo que había enseñado a mucha gente en su vida, pero nunca había visto a nadie con tanto corazón como ella. Le dijo que saliera y le mostrara al mundo lo que podía hacer. Sara lo abrazó fuerte. Le agradeció todo lo que había hecho por ella. Le agradeció por darle un lugar para practicar, por enseñarle, por creer en ella. Sin él, nada de esto habría sido posible. El pastor William sonrió y le dio un último consejo. Le dijo que recordara por qué empezó a tocar en primer lugar. Le dijo que recordara a la niña que se paró junto a la cerca y se enamoró de la música. Dijo que la niña aún estaba dentro de ella. Déjala salir a jugar. Dot. Sara salió de la iglesia con lágrimas en los ojos, pero eran lágrimas de felicidad.
Caminó a casa por las calles tranquilas, pensando en todo lo que la había llevado a este momento. Todo el trabajo duro, todas las luchas, todos los sueños. Todo había sido por su hija en casa. Encontró a sus padres preparándose para ir a la escuela. Su madre llevaba su vestido más bonito. Su padre llevaba un traje que solía usar solo para ocasiones especiales. Incluso Tom se había peinado y se había puesto ropa limpia. Condujeron juntos a la escuela. El estacionamiento ya estaba lleno de autos. Las familias entraban al auditorio, emocionadas por ver a sus hijos actuar. Sara sintió que su corazón comenzaba a latir más rápido. Se despidió de su familia en la entrada. Se sentarían entre el público mientras ella iba detrás del escenario con los demás artistas. Su madre la abrazó fuerte y le susurró al oído. Le dijo a Sara que, pasara lo que pasara, ella ya era la ganadora. Sara caminó tras bambalinas y encontró su lugar entre los demás artistas. Todos estaban nerviosos y emocionados. Algunos calentaban sus voces. Otros estiraban sus cuerpos. Sara simplemente se quedó de pie en silencio, intentando mantener la calma. Vio a Jessica al otro lado de la sala, rodeada de sus amigas. Jessica llevaba un vestido de aspecto caro que debía de haber costado cientos de dólares. Se veía segura y relajada, como si no tuviera ninguna duda de que ganaría. Por un momento, Sara sintió un destello de miedo. Entonces recordó las palabras del pastor Williams. Recordó por qué empezó a tocar. Recordó a la niña junto a la valla y volvió a sentirse tranquila. El espectáculo estaba a punto de comenzar. En unas pocas horas, todo se decidiría. Sara tocó el brazalete de plata que llevaba en la muñeca y cerró los ojos. Rezó una oración en silencio y esperó su turno. El concurso de talentos comenzó exactamente a las 7. El auditorio estaba abarrotado de gente. Todos los asientos estaban ocupados y algunos estaban de pie en la parte de atrás. El aire estaba cargado de emoción y anticipación. El director subió al escenario y dio la bienvenida a todos. Habló sobre la importancia de las artes y la creatividad. Habló sobre los talentosos estudiantes que actuarían esa noche. Habló sobre los premios y las oportunidades que esperaban al ganador. Luego anunció el primer acto. Uno a uno, los estudiantes subieron al escenario. Un chico cantó una canción popular y animó a todos a aplaudir. Un grupo de chicas realizó un baile que habían practicado durante meses. Un mago hizo trucos que dejaron al público boquiabierto. Cada actuación fue recibida con vítores y aplausos. Sara observaba desde detrás del escenario. Su nerviosismo aumentaba con cada minuto que pasaba. No dejaba de consultar el programa para ver cuándo llegaría su turno. Era la número 15 de 20 artistas. Jessica era la número 14 justo antes de su dot. Las horas transcurrían lentamente. Sara caminaba de un lado a otro, incapaz de quedarse quieta. Tocaba el brazalete de plata en su muñeca una y otra vez, encontrando consuelo en su superficie fresca. Susurró las notas de la sonata Claro de Luna en voz baja, asegurándose de recordarlas. Finalmente, llegó la hora de las interpretaciones al piano. El número 12 era un chico que tocó una pieza clásica sencilla. Era bueno, pero estaba nervioso y cometió algunos pequeños errores. El número 13 era una chica que tocó una canción pop moderna. Al público le encantó y la aplaudió con fuerza. Luego fue el turno de Jessica. El número 14, Sara, se acercó al escenario para observar. Quería ver a qué se enfrentaba. Jessica subió al escenario como una reina. Sus costosos vestidos brillaban bajo las luces. Su cabello estaba perfectamente peinado y su maquillaje era impecable. Parecía que pertenecía a ese escenario. Se sentó al piano y ajustó el micrófono. Anunció que tocaría Fantasía improvisada de Chopin, una de las piezas más difíciles jamás escritas para piano. El público murmuró con aprecio. Esto iba a ser impresionante. Jessica comenzó a tocar. Sus dedos volaban sobre las teclas a una velocidad increíble.
Las notas se desbordaron en una cascada de sonido. Era técnicamente perfecto. Cada nota estaba exactamente donde debía estar. Cada pasaje era limpio y preciso. El público observaba con asombro. Esta era claramente la actuación de alguien que se había entrenado durante años con los mejores maestros. Jessica tocó sin un solo error. Al terminar, el auditorio estalló en aplausos. La gente se levantó de sus asientos. Fue una ovación de pie. Dot. Jessica se puso de pie e hizo una reverencia elegante. Sonrió al público con la confianza de quien sabe que la tiene. Al bajar del escenario, pasó junto a Sarah. Sus miradas se cruzaron por un breve instante. Jessica sonrió con suficiencia y siguió caminando. Dot. Sarah sintió que se le encogía el corazón. La actuación de Jessica había sido increíble. ¿Cómo podría competir con eso? Su sencilla interpretación de la sonata Claro de Luna no parecería nada comparada con la brillantez técnica que acababa de presenciar. Entonces el locutor la llamó por su nombre. Número 15, piano de Sarah Miller. Por un momento, Sarah no pudo moverse. Sentía los pies pegados al suelo. Le temblaban las manos y tenía la boca seca. Era el fin. Ya no había vuelta atrás. Pensó en huir. Pensó en inventar una excusa e irse. Pensó en toda la gente que se reiría de ella cuando fracasara. El miedo era abrumador. Pero entonces recordó algo. Recordó a la niña que dibujaba teclas de piano en un cartón. Recordó los años de práctica en el sótano de la biblioteca. Recordó al pastor Williams, a la señora Johnson y a su madre. Recordó a todos los que habían creído en ella. Sarah respiró hondo y subió al escenario. Las luces eran brillantes y no podía ver al público con claridad, pero podía sentirlo. Podía sentir cientos de ojos observándola. Podía oír susurros y murmullos. Algunos probablemente se preguntaban si realmente tocaría. Otros, probablemente esperaban que fallara. Sarah se acercó al piano y se sentó en el banco. El instrumento era hermoso, grande y negro, y brillaba bajo las luces. Puso los dedos sobre las teclas y sintió su familiar frescura. Allí era donde pertenecía. Miró al público y habló por el micrófono. Su voz era tranquila pero firme. Dijo que tocaría la sonata Claro de Luna de Beethoven. Entonces cerró los ojos. Por un momento, hubo un silencio absoluto. Todo el auditorio pareció contener la respiración. Entonces Sarah comenzó a tocar. Las primeras notas fueron suaves y lentas, como gotas de lluvia cayendo sobre un estanque en calma. Flotaron por el auditorio, tocando cada oído, cada corazón. Sarah tocó con los ojos cerrados, sintiendo la música en lugar de verla. La melodía creció y cambió como una historia contada. Sarah se olvidó del público. Se olvidó de Jessica. Se olvidó de la beca y el premio. Todo lo que existía era la música que tocaba, no solo con los dedos, sino con toda su alma. Cada nota cargaba con años de sueños y esperanzas. Cada acorde contenía todo el dolor y la alegría que había experimentado. La música no era solo algo que interpretaba. Era algo que compartía, algo que ofrecía a todos los que podían oír. Dot entre el público. La gente empezó a notar que algo especial estaba sucediendo. No era solo una actuación. Era algo más profundo, algo más poderoso. La música parecía llegar a su interior y tocar algo que ni siquiera sabían que estaba ahí. La madre de Sarah lloraba. Su padre le apretaba la mano con fuerza. Incluso Tom, a quien normalmente no le interesaba la música, miraba al escenario con los ojos muy abiertos. Nunca habían escuchado a Sarah tocar así. La señora Johnson también había venido a verla. Estaba sentada en la última fila, con la mano sobre el corazón. Recordó a la chica tímida que solía leer libros de piano en la biblioteca. Recordó haberle dado la llave del sótano. Se sintió orgullosa, muy orgullosa. El pastor Williams no estaba allí en persona. Era demasiado viejo y frágil para sentarse en un auditorio lleno de gente, pero estaba en la iglesia rezando por Sarah,
creyendo en ella con todo su corazón. En el escenario, Sara seguía tocando. La música crecía y crecía, haciéndose más intensa a cada instante. Sus dedos danzaban sobre las teclas, creando sonidos que parecían imposibles. Era como si el piano cantara, llorara, riera, todo al mismo tiempo. Entonces llegaron las notas finales. Eran suaves de nuevo, como el final de un hermoso sueño. Sara las tocó lentamente, dejando que cada una se desvaneciera antes de tocar la siguiente. La última nota quedó suspendida en el aire un largo instante. Luego desapareció. Dot. Sara abrió los ojos y levantó las manos de las teclas. El auditorio estaba en completo silencio. Nadie se movió. Nadie habló. El silencio se prolongó durante lo que pareció una eternidad. Entonces alguien empezó a llorar. Sara pudo oír el sonido claramente en el silencio. Luego, más gente empezó a llorar y luego, como un trueno resonando en el cielo. Empezaron los aplausos. Empezaron lentos, pero crecieron rápidamente. La gente se levantó de sus asientos una tras otra. Aplaudieron, vitorearon y gritaron. Algunos seguían llorando mientras aplaudían. El sonido llenó el auditorio como una ola. Dot. Sara estaba sentada al piano, inmóvil. No podía creer lo que estaba pasando. Toda esa gente estaba de pie, aplaudiéndola por su música, por su sueño. Las lágrimas corrían por su rostro cuando finalmente se levantó. Hizo una reverencia 1, 2, 3 veces. Los aplausos no cesaron. Continuaron, llenando su corazón con una calidez que nunca antes había sentido. Dot. Al bajar del escenario, Sara pasó junto a Jessica otra vez. Esta vez, Jessica no sonrió con suficiencia. No dijo nada. Simplemente la miró con una expresión difícil de interpretar. Podría haber sido sorpresa. Podría haber sido respeto. Podría haber sido algo completamente distinto. A Sara no le importó. Caminó entre bastidores y se desplomó en una silla, temblando por todo el cuerpo. Lo había logrado. Realmente lo había logrado. Y fue hermoso. Las actuaciones restantes transcurrieron como un borrón. Sara estaba sentada entre bastidores, todavía temblando por la experiencia. Podía oír los demás actos, la música y los aplausos, pero en realidad no estaba escuchando. Su mente no dejaba de repasar lo que acababa de suceder. Había tocado frente a cientos de personas. Había tocado con todo el corazón, y les había encantado. Se pusieron de pie y la vitorearon. Sarah Miller, la pobre chica del barrio marginal. Parecía un sueño. Finalmente, los 20 artistas habían terminado. Los jueces, un grupo de profesores de música y artistas locales, fueron a otra sala para decidir a los ganadores. Los artistas se reunieron en el escenario para esperar los resultados. El público bullía de conversación. Todos comentaban sus actos favoritos. Dot. Sara estaba de pie cerca del fondo del grupo. Podía ver a su familia entre el público. Su madre todavía se secaba las lágrimas. Su padre hablaba con entusiasmo con la gente de al lado. Tom le hizo un gesto de aprobación con el pulgar. Sara sonrió y lo saludó. Jessica estaba de pie al frente del grupo, rodeada de sus amigas. Parecía tranquila y segura, pero Sara notó que algo había cambiado. Jessica no dejaba de mirar a Sara con una expresión extraña. Parecía insegura por primera vez desde que Sara la conocía. El peso parecía interminable. Los minutos pasaron como horas. El público empezó a inquietarse. Los artistas cambiaban el peso de un pie a otro. Todos estaban nerviosos, esperando oír los resultados. Finalmente, el director regresó al escenario. Sostenía un sobre. El auditorio se quedó en silencio cuando se acercó al micrófono. Agradeció a todos por asistir y elogió a todos los artistas por su arduo trabajo y talento. Dijo que los jueces tuvieron una decisión muy difícil porque muchas actuaciones fueron excelentes. El corazón de Sara latía con fuerza. Creyó que todos podían oírlo.
El director anunció primero al ganador del tercer lugar. Era el grupo de baile que había actuado antes. Gritaron de alegría y se abrazaron mientras iban a recibir su premio. El público vitoreó y aplaudió. Entonces, el director anunció a la ganadora del segundo lugar, Jessica Palmer, por su interpretación de piano. El auditorio se quedó en silencio por un momento. Todos estaban sorprendidos. Jessica era la favorita para ganar. Su interpretación había sido técnicamente perfecta. ¿Cómo podía haber quedado en segundo lugar? Jessica palideció. Al principio no se movió. Sus amigos la empujaron hacia adelante y caminó rígidamente para recibir su premio. Intentó sonreír, pero no le llegó a los ojos. Sara pudo ver que luchaba por ocultar su decepción. Ahora solo quedaba un premio. El del primer lugar, la beca de 5,000 pesos y la oportunidad de actuar en el Festival de Artes de la ciudad. Sara se sentía mareada de la anticipación. El director se aclaró la garganta y miró la tarjeta que tenía en la mano. Dijo que la ganadora del primer lugar de este año había dado una actuación que los jueces nunca olvidarían. Dijo que esta persona había demostrado no solo talento, sino también corazón y alma. Dijo que la ganadora había conmovido a todo el público hasta las lágrimas. Entonces pronunció el nombre de Sarah Miller. Por un momento, Sara no podía creerlo. Se quedó paralizada, incapaz de moverse. Entonces, los artistas que la rodeaban comenzaron a empujarla hacia adelante, felicitándola. El público estalló en vítores. La gente se puso de pie de nuevo, aplaudiendo como lo habían hecho después de su actuación. Sara caminó hacia el frente del escenario un día después. El director le sonreía, extendiendo el trofeo en un sobre. Ella lo tomó con manos temblorosas. El trofeo era pesado y dorado, y brillaba bajo las luces. Miró al público y vio a su familia. Su madre lloraba de nuevo, pero esta vez también reía. Su padre parecía orgulloso, más orgulloso de lo que Sara lo había visto nunca. Tom saltaba, animando con más fuerza que nadie. El director le entregó a Sara el micrófono y le preguntó si quería decir algo. Sara miró el mar de rostros frente a ella. Tenía tantas cosas que decir, pero no sabía por dónde empezar. Habló lentamente, con la voz temblorosa por la emoción. Dijo, gracias a todos los que creyeron en ella. Agradeció a sus padres por apoyarla incluso en los momentos difíciles. Agradeció a la señora Johnson por darle un lugar para practicar. Agradeció al pastor Williams por enseñarle y creer en ella. Entonces dijo algo que sorprendió a todos. Agradeció a quienes se habían reído de ella. Dijo que su risa la había hecho esforzarse más. Sus dudas la habían hecho más fuerte. Sin ellos, tal vez no se habría esforzado tanto. Así que, de una manera extraña, estaba agradecida de que estuvieran entre el público. Algunos que se habían reído de Sara sintieron que sus rostros se enrojecían de vergüenza. Recordaron las cosas malas que habían dicho, las bromas crueles que habían hecho. Miraron a la chica en el escenario con el trofeo dorado y se dieron cuenta de lo equivocados que estaban. Después de la ceremonia, la gente se apiñó alrededor de Sara para felicitarla. Estudiantes que nunca antes le habían hablado quisieron estrecharle la mano. Los profesores le dijeron lo impresionados que estaban. Todos querían hablar con la chica que había ganado el concurso de talentos. La familia de Sara finalmente la alcanzó. Su madre la abrazó tan fuerte que Sara apenas podía respirar. Su padre le dio una palmadita en la espalda y le dijo lo orgulloso que estaba. Tom le dio un suave golpe en el brazo y le dijo que, después de todo, no era tan mala tocando el piano, lo cual era su forma de expresar que estaba impresionado. Entre la multitud, Sara vio a Jessica, sola. Sus amigos la habían dejado, probablemente avergonzados de haber quedado en segundo lugar. Jessica parecía perdida y triste, muy diferente de la chica segura de sí misma que solía ser. Sara se acercó a ella. Jessica levantó la vista, esperando palabras crueles o una sonrisa burlona. En cambio, Sara le tendió la mano.
Le dijo a Jessica que su actuación había sido increíble. Dijo que el corte y la pieza fue increíblemente difícil, y Jessica lo había hecho a la perfección. Jessica miró a Sara un buen rato. Luego, lentamente, le tomó la mano. Dijo algo que debió haberle costado mucho decir. Dijo que lo sentía. Que lo sentía por todas las cosas malas que había dicho. Que lo sentía por haberse reído de Sara. Que lo sentía por todo. Dot. Sara sonrió y dijo que estaba bien. Dijo que todos cometemos errores. Lo que importa es lo que haces después. Luego se fue a reunirse con su familia. Más tarde esa noche, Sara estaba en casa con su familia celebrando. Habían comprado un pastelito en la pastelería y lo comían juntos en su pequeña cocina. No era una celebración elegante, pero era perfecta. Sara miró el trofeo dorado sobre la mesa. Miró a su familia riendo y hablando a su alrededor. Pensó en todo lo que había sucedido, desde la niña junto a la valla hasta ese momento. Entonces vibró su teléfono. Era un mensaje de un número que no reconoció. Lo abrió y leyó el mensaje. Era de un profesor de la Escuela Estatal de Música. Había sido uno de los jueces del concurso de talentos. Quería hablar con Sara sobre una beca completa para estudiar piano en su escuela. Sara le mostró el mensaje a su madre. Su madre lo leyó y rompió a llorar de nuevo. Se abrazaron, riendo y llorando al mismo tiempo. Realmente estaba sucediendo. El sueño de Sara se estaba haciendo realidad. Y esto era solo el principio. Las siguientes semanas fueron un torbellino. La actuación de Sara en el concurso de talentos había sido grabada por alguien del público y publicada en línea. En cuestión de días, el video tenía miles de visitas. En cuestión de semanas, millones. Personas de todo el mundo vieron el video de Sara tocando la sonata Claro de Luna. Lo compartieron con sus amigos y familiares. Escribieron comentarios sobre cómo la música los había hecho llorar. Llamaron a Sara una inspiración, un milagro, una estrella. Los periodistas fueron a la escuela de Sara. Querían entrevistar a la chica que había aprendido a tocar el piano por su cuenta y había ganado el concurso de talentos. Le preguntaron sobre su piano de cartón, sus sesiones de práctica en la biblioteca, su camino de la pobreza al triunfo. Sara contó su historia y conmovió a todos los que la escucharon. El video captó la atención de personalidades importantes del mundo musical. El profesor de la Escuela Estatal de Música le ofreció a Sara una beca completa y ella aceptó. Pero eso fue solo el comienzo. Empezaron a llegar ofertas de todas partes. Un famoso fabricante de pianos le había enviado a Sara un hermoso piano de cola para su casa. Cuando el camión de reparto llegó a su pequeño apartamento, Sara y su familia no lo podían creer. El piano era demasiado grande para su sala, pero lo acomodaron. Se alzaba en la esquina como un diamante negro, brillante y hermoso. Una compañía discográfica quería contratar a Sara. Querían grabarla tocando y venderlo a personas de todo el mundo. Sara estaba nerviosa, pero el pastor Williams la animó a aceptar. Le dijo que su don debía ser compartido con la mayor cantidad de gente posible. El Festival de las Artes de la ciudad fue aún más grande de lo que Sara había imaginado. Miles de personas llenaron la zona de conciertos al aire libre. Cuando Sara subió al escenario, escuchó su nombre coreado por el público. Fue sobrecogedor y hermoso. Volvió a tocar la sonata Claro de Luna, pero esta vez fue diferente. Esta vez no tocaba para demostrar nada. Tocaba porque amaba la música. Tocaba porque para eso había nacido. La música fluía de sus dedos como agua de un manantial, natural y libre. Al terminar, los aplausos fueron ensordecedores. La gente vitoreó durante 10 minutos sin parar. Sara hizo una reverencia tras otra, con el rostro bañado en lágrimas de alegría. En la primera fila, pudo ver a su familia, al pastor Williams y a la señora Johnson. Todos lloraban también. Después del festival, la vida de Sara cambió para siempre. Empezó a estudiar en la escuela de música, aprendiendo de los mejores profesores del país.
Practicaba todos los días, mejorando cada vez más. En menos de un año, ya actuaba en salas de conciertos de todo el país. Pero Sarah nunca olvidó sus orígenes. Visitaba al pastor Williams todas las semanas y tocaba el piano para él en la pequeña iglesia donde tanto había aprendido. Guardaba el viejo piano de cartón debajo de su cama, como recordatorio de lo lejos que había llegado. También fundó una fundación para ayudar a niños pobres a aprender música. Compró pianos para escuelas en barrios pobres. Ofreció clases de música gratuitas para niños que no podían costearlas. Visitó escuelas y contó su historia, inspirando a los niños a seguir sus sueños sin importar los obstáculos que enfrentaran. Un día, unos 2 años después del concurso de talentos, Sarah recibió una carta. Era de Jessica. Jessica estudiaba piano en otra escuela, esforzándose por mejorar. En la carta, se disculpaba de nuevo por cómo había tratado a Sarah. Dijo que la historia de Sarah la había cambiado. Le había enseñado que el talento no se trataba de dinero ni de lecciones caras. Se trataba de corazón y determinación. Sarah le respondió a Jessica. Le dijo que la perdonaba por completo. La invitó a tocar el piano juntas algún día. Para su sorpresa, Jessica aceptó. Se conocieron en un estudio de música y tocaron juntas durante horas. Al principio fue extraño, pero pronto descubrieron que disfrutaban de la compañía mutua. Ya no eran enemigas. Eran 2 personas que compartían el amor por la música. 5 años después del concurso de talentos, Sarah dio su primer concierto en el Carnegie Hall, la sala de conciertos más famosa del mundo. Era el mismo lugar donde había soñado tocar cuando era niña presionando teclas de cartón. Ahora estaba allí sentada frente a un hermoso piano de cola, a punto de actuar para miles de personas. Miró al público y vio rostros de su pasado. Sus padres estaban sentados en primera fila con ropa nueva que Sarah les había comprado. Tom estaba allí con su esposa y su pequeña hija. La señora Johnson estaba allí, ya mayor, pero aún sonriendo. Incluso Jessica estaba allí aplaudiendo con genuina felicidad. Pero un asiento estaba vacío. Era un asiento reservado para el pastor Williams. Había fallecido 6 meses antes en paz mientras dormía. Sarah había tocado en su funeral y fue la actuación más difícil de su vida. Antes de empezar a tocar, Sarah tocó el brazalete de plata que llevaba en la muñeca, el que le había regalado el pastor Williams, el que había pertenecido a su esposa. Cerró los ojos y le susurró un gracias donde quiera que estuviera. Entonces empezó a tocar. La música que llenó el Carnegie Hall esa noche no se parecía a nada que se hubiera escuchado antes. Era la música de un viaje, una lucha, un triunfo. Era la música de una niña que soñó sueños imposibles y los hizo realidad. Era la música de la esperanza. Cuando Sarah terminó, el público se puso de pie con lágrimas en los ojos. Aplaudió durante 15 minutos sin parar. Fue la ovación de pie más larga en la historia del Carnegie Hall. Sarah se puso de pie e hizo una reverencia, con el corazón lleno de gratitud. Pensó en todo lo que la había traído a este momento. La anciana en la casa grande, el piano de cartón, el sótano de la biblioteca, la iglesia con los vitrales, las risas y las lágrimas, los sueños y las dificultades. Todo había llevado a esto. Todo había valido la pena. Después del concierto, un periodista le preguntó a Sarah qué consejo le daría a los jóvenes que tenían grandes sueños pero enfrentaban grandes obstáculos. Sarah pensó un momento y luego sonrió. Les dijo que soñaran más allá de sus circunstancias. Les dijo que trabajaran más duro de lo que nadie cree que pueden. Les dijo que nunca dejaran que nadie les dijera lo que no pueden hacer. Y les dijo que recordaran que quienes se ríen de sus sueños hoy serán quienes los aplaudan mañana. Esa noche, Sarah regresó a su habitación de hotel e hizo algo que no había hecho en años. Sacó un trozo de cartón y dibujó teclas de piano. Luego se sentó en la cama y puso los dedos sobre las teclas dibujadas. Cerró los ojos y sonrió a su corazón. Seguía siendo aquella niña junto a la cerca que soñaba con hacer música hermosa.
Algunos sueños llevan tiempo. Algunos sueños requieren sacrificio. Algunos sueños hacen reír. Pero vale la pena luchar por los mejores sueños, los que realmente importan, sin importar cuánto tiempo lleve, sin importar lo que digan los demás. Sarah Miller lo había demostrado. Y su música lo seguiría demostrando durante generaciones. Fin.